como gusten, si hay alguna duda, pregunta. Carmen dijo que hoy no tiene preguntas, así que... Ajá. Sí, sí. Pues parece que no. ¿No? No. Ok, no, pues entonces nos vamos a la lectura. Uh-huh. Es la 11-119. De abril 1 de 1916. No sé, los que tienen el libro, ¿en qué página esté? 375. 375, gracias. Sí, para que los que se puedan ubicar. Muy bien, y pues iniciamos. ¿Qué desapego se requiere del alma para que su latido sea uno con el latido de Jesús? Esta mañana mi dulce Jesús se hacía ver en mi corazón y su latido latía en el mío. Yo lo he mirado y él me dijo: hija mía, quien verdaderamente me ama y en todo hace mi querer, su latido y el mío son uno solo. Así que yo los llamo latidos míos y como tales los quiero en torno y aún dentro del latido de mi corazón, todos dedicados a consolarme, a endulzar todos mis latidos dolorosos, y su latido en el mío formará dulce armonía que me repetirá toda mi vida. Me hablará de las almas obligándome a salvarlas. Pero, hija mía, para hacer eco a mi latido, ¿qué desapego se necesita? Debe ser más vida de cielo que de tierra, más divina que humana. Basta solo una sombra, una pequeña cosa para hacer que el alma no sienta la fuerza, las armonías, la santidad de mi latido, y por lo tanto no haga eco al mío, no armonice junto conmigo, y yo me veo obligado a quedarme solo en mis dolores o en mis gozos. Y estos dolores los tengo por las almas que quién sabe cuánto me prometían, pero a la hora de llevarlas a cabo he quedado defraudado de sus promesas. Bueno, a ver, comentarios. A ver, ¿alguien quiere comentar? Yo dos cosas, doctor. Bueno, la primera, bueno, habla a una pequeña, bueno, yéndome más avanzada en la lectura, ¿no? A una pequeña cosa lo separa de esos latidos. Y ahí, no sé si cabría que en ocasiones como que no damos el valor a las pequeñas cosas en donde Jesús puede actuar con nosotros y en nosotros, y nosotros como que puede haber algún desprecio de que no, ahí no puede, ahí no, o sea, como que eso no compete a Jesús, y ahí como que podamos nosotros separarlo por buscar así como cosas más extraordinarias, más grandes. Uh-huh. No sé, o sea, me da como que pudiéramos ahí caer no sé si llamarlo, es como le llaman escrúpulos, ¿no? O decir, no, lo pequeño Jesús, no. Puede ser escrúpulo. Uh-huh. O sea, estar viendo la magnitud de la obra, ¿no? Del acto. Sí. Sí, eso me llamó a mí. Y me llamó atención, pues ese dolor de Jesús que se siente defraudado de las promesas. Así es. Pero bueno, hay varias cosas, ¿no? Uh-huh, sí. O sea, lo primero, o sea, está hablando del desapego que se requiere para poder hacer que el latido de él sea uno con el de la criatura. ¿Sí? O sea, y esto es aquí en quien verdaderamente lo ama. O sea, esta palabra de verdaderamente la repite en varias ocasiones. O sea, no en quien dice que lo ama, no en quien es un amor pasajero, o sea, de que ahorita sí, al rato ya no.
al rato se me olvida, luego vuelvo a entrar, en fin. Ese amor no es real, no es verdadero. Entonces, para quien verdaderamente lo ama y quien verdaderamente vive en su voluntad, en su querer, ahí él lo que dice es que su latido va a unirse con el nuestro, ¿no? Sí. Va a darle toda la reparación, vamos a cambiarle un poco el nombre, la reparación a todo lo que su corazón sufrió. Le hablará de las almas, ¿sí? Y obligándolo a salvarlas. Esto es muy, muy especial. O sea, el alma que vive en la divina voluntad tiene la capacidad de mover a Jesús, de mover a Dios para salvar almas. Y según lo que dice, o sea, para obligarme, eso querría decir que incluso está salvando almas o haciendo hasta lo imposible por salvar almas que no merecían la salvación. Ujú. Esto vale la pena tenerlo en mente. Dice que, y ahora lo que se necesita es qué desapego se necesita para llegar a eso, ¿sí? O sea, para formar un eco del corazón, del latido del corazón de Jesús, para ser uno con el corazón de Jesús, dice qué desapego se necesita. Y luego lo aclara, debe ser más vida de cielo que de tierra, o sea, el desapego total de todo. Si no tenemos ese desapego total de todo, definitivamente no vamos a poder unificar, no el latido, sino cualquier obra, cualquier acto de Él en nosotros. ¿Qué más podríamos sacarle de aquí? Bueno, o sea, creo que sería lo más importante, ¿no? Y luego nada más la queja. Dice la queja por las almas que le han prometido tanto, pero que a la hora de la hora le fallan. O sea, quedan defraudadas sus expectativas ante las promesas que las criaturas le han hecho. Y eso incluso en la mayor parte de las criaturas siempre ha habido propósitos, vamos a decirlo así, propósitos que no se cumplen. ¿Sí? Sí. Entonces, a la hora de llevar a cabo todas esas promesas, todo ha quedado prácticamente en el vacío. Y de eso se queja Jesús. Se queja por el dolor que le dan y por el incumplimiento de las promesas que se le hacen. Ahorita viendo la palabra promesas, bueno, yo me recuerdo, bueno, aquí, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que es muy socorrido pedir, hacer promesas a San Lorenzo, que se dan así, ¿no? Que yo o a cualquier santo, incluso pues se le dice a Jesús, no sé, yo te prometo esto, pero ahorita así, viéndolo así como en sí la palabra, no sé, tal vez estoy equivocada así para que me comente. En divina voluntad, pues yo no recuerdo desde que empecé a conocer haber sentido como una necesidad de una promesa, de hacer una promesa, sino como que ha sido el día al día, ¿no? El fiat, en las pruebas, en las angustias, en las alegrías, en todo, ¿no? Pero no como pensando en te voy a prometer o te prometo esto, sino como que, como lo comenta usted de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Un día a la vez. No sé, me llamó la atención eso. O sea, bueno, el no sentir la necesidad de hacer una promesa, qué bueno. O sea, eso quiere decir que estás
en la constancia continua de vivir en esta divina voluntad. Sí. El hacer promesas es como tratar de obligarse a uno mismo a hacer algo, pero desafortunadamente casi siempre se falla. Cuando se hace una promesa es casi obligado a fallar. Cuando no hay la necesidad de hacer promesa, entonces lo que estamos diciendo es que aquello que íbamos a prometer prácticamente ya está como vida en nosotros. Ya no se va, ya no hay forma de perderlo. O sea, tenemos la firme decisión de permanecer ahí. Así que bueno, ese estado es mucho mejor que estar haciendo promesas, ¿no? Promesas. Okay, gracias. ¿Alguien más? Yo quiero preguntarle algo, será Sí. como duda. Es lo mismo como que uno se proponga, pero ya no como sentirse obligado o ser perseverante. Eso Por es. eso que el Me refiero proponer. a lo que está comentando ¿De la promesa? ¿De la de la promesa? promesa, sí, de la promesa. Por eso, proponerse algo es tener la intención de cumplir determinada cosa. Ah, Podría ser el estar viviendo en la divina voluntad, en fin. Promesa es el comprometernos con alguien a cumplir determinado tipo de acción. O sea, entonces yo puedo prometerle a alguien, a Jesús, vivir en la divina voluntad, ¿sí? Pero lo más probable es que le pudiera fallar. Entonces, una promesa es simplemente el estado de ánimo de decir, yo quisiera hacer esto, pero bueno, lo dejo al tiempo y a ver si él se cumple o no. Y la otra cosa es proponer. O sea, yo me propongo hacer esto. Eso sería más que sería como una promesa a mí mismo. La promesa que generalmente se entiende como la promesa a alguien. Y el propósito es el estar decidido a hacer algo, pero el compromiso es con uno mismo. Personal. sí, ya entendí. Sí, Como, gracias. como en la confesión, lo que es el propósito de enmienda. Exacto. Ok. Ninguna otra cosa. Vamos a la siguiente, Iva. Muy bien. La 120, que es de abril 15 de 1916. Siendo Jesús el verbo, todo en él habla amorosamente a las criaturas. Por las continuas privaciones de mi dulce Jesús, vivo muriendo. Esta mañana me encontré toda en Jesús, como si nadara en la inmensidad de mi sumo bien. Luego, veía en mí y veía a Jesús en mí, y sentía que todo el ser de Jesús hablaba. Los pies, las manos, el corazón, la boca. En suma, todo eran voces. No solo esto, sino la maravilla era que estas voces se hacían inmensas, se multiplicaban por cada criatura. Los pies de Jesús hablaban a los pies, y a cada paso de criatura, las manos a las obras, los ojos a las miradas, los pensamientos a cada pensamiento. Qué armonías entre creador y criatura. Qué encantadora vista, qué amor. Pero ay de mí, todas estas armonías eran destrozadas por las ingratitudes y por los pecados. El amor era correspondido con las ofensas. Y Jesús, todo afligido, me dijo: hija mía, yo soy el verbo, es decir, la palabra.
Y es tanto el amor hacia la criatura que me multiplico en tantas voces por cuantos actos, pensamientos, afectos, deseos, etcétera, hace cada criatura, para recibir de ellas la correspondencia de sus actos hechos por amor mío. Doy amor y quiero amor, pero recibo ofensas. Doy vida y si pudieran me darían muerte. Pero a pesar de todo, yo continúo mi oficio amoroso. Ahora, has de saber que quien vive unido conmigo y de mi querer, también el alma, nadando en mi inmensidad, es toda voz junto conmigo. Así que si camina, sus pies hablan al pecador, sus pensamientos son voces a las mentes, y así de todo lo demás. Y solamente en estas almas yo encuentro como una recompensa en la obra de la creación. Y al ver que no pueden nada por sí solas para corresponder a mi amor y mantener las armonías entre yo y ellas, entran en mi querer y se hacen dueñas y obran a lo divino. Mi amor entonces encuentra su desahogo y las amo más que a todas las demás criaturas. Wow. La visión que tiene Luisa, pues es interesante, ¿no? Porque dice, veía en mí, o sea, se miraba a ella y lo que veía era a Jesús en ella. Y luego dice, sentía que todo el ser de Jesús hablaba. O sea, pies, manos, corazón, boca, todo eran voces. Y estas voces se hacían inmensas, se multiplicaban por todos. O sea, es esa extensión de todos los actos de Jesús en todas las criaturas para poder rehacer los actos de toda la familia humana. Pero luego dice, los pies de Jesús hablaban a los pies y a cada paso de la criatura. O sea, era cosa con cosa, ¿no? Pies con pies, paso con paso. Dice, las manos hablaban a las obras de nosotros, los ojos a las miradas, los pensamientos a cada pensamiento. Entonces estamos viendo que prácticamente en todas nuestras obras estamos recibiendo ese influjo de Dios hacia nosotros, ese estar tratando de, ¿cómo diríamos?, unificar su acto con nuestro acto y con el acto de todos, ¿no? Pero solamente las almas que llegan a vivir en la divina voluntad son las que le pueden corresponder. En esto diciendo sí. Entonces, esto es importante, ¿no? O sea, se extiende en la mirada, en los pasos, en las obras de toda la familia humana para rehacerlos, para redimir, para pagar por todos los actos, para darle al Padre la gloria que debería de haber recibido en cada acto. Y sobre todo, o sea, ahora veámoslo en la misma persona. Cuando Él rehace nuestros actos, ¿qué sucede en nosotros? Deberíamos de sentir prácticamente un influjo, una fuerza que nos está llevando hacia el bien, como un movimiento de conversión, porque está tomando mis actos y está extendiendo su acto en ellos, ¿no? Así que, bueno, no lo sentimos por el alejamiento que tenemos de Él, pero esto es continuo en cada criatura. Dice los ojos a las miradas, los pensamientos a cada pensamiento. Y luego habla de la armonía que existe entre creador y criatura, pero la armonía que existe entre las criaturas que viven en la divina voluntad y Él. O sea, no en todas las criaturas, por el rechazo y por la negativa de todos.
Dice, todas estas armonías eran destrozadas por las ingratitudes, por los pecados, y el amor era correspondido con las ofensas. Y ahora Jesús va a decir, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver qué dice, ¿no? Doctor, bueno, estaba pensando ahí en es el párrafo 2, ¿verdad? El donde habla Jesús. Uh-huh. Sí. Bueno, ahorita le hago una pregunta. Ahorita leemos, dice, hija mía, yo soy el verbo, es decir, la palabra. Y es tanto el amor hacia la criatura que me multiplico en tantas voces por cuantos actos, pensamientos, afectos, deseos, etcétera, hace cada criatura para recibir de ellas la correspondencia de sus actos hechos por amor mío. Doy amor y quiero amor, pero recibo ofensas, doy vida y si pudieran me darían muerte, pero a pesar de todo, yo continúo mi oficio amoroso. Ahora has de saber que quien vive unido conmigo y de mi querer, también el alma nadando en mi inmensidad es toda voz junto conmigo. Así que si camina, sus pies hablan al pecador, sus pensamientos son voces a las mentes, y así de todo lo demás. Y solamente en estas almas yo encuentro como una recompensa en la obra de la creación. Y al ver que no pueden nada por sí solas para corresponder a mi amor y mantener las armonías entre yo y ellas, entran en mi querer y se hacen dueñas y obran a lo divino. Mi amor entonces encuentra su desahogo y las amo más que a todas las criaturas. Bueno, a ver la pregunta, Ivo. Ay, bueno, era precisamente eso, o sea, como leyendo, no sé si en esta lectura, en otra donde habla así que nuestros actos o pensamientos son voces que hablan a las otras mentes. Se me ha quedado grabada esa expresión. Con mis actos con mi reparación o X cosa, estoy llamando, como decía ahorita en la lectura, a pues no sé, no sé cómo decirlo, como siendo o formando parte sí, de la conversión de alguien, o sea, porque no soy yo, sino es Jesús en mí, o sea, sí es por ahí Por ahí. o estoy mal. No, ahí por ahí vas. Que es ese ser que de hecho, del ser, de la persona que vive en divina voluntad, pues nos dice Jesús, uno de ellas saldrán también esos bienes a todos los demás. Así es. Saldrá la luz, la fuerza, o sea, el amor de Dios, o sea, pero ahora sale desde la criatura, se toma como si fuera de ella, que ella lo hubiera realizado, y las criaturas, por medio de eso, se sentirán tocadas y algunas reaccionarán, algunas se convertirán, ¿sí? Y entonces la criatura está cooperando prácticamente con la acción de Dios, de Jesús, haciendo en el alma todo lo que es necesario hacer, ¿no? Para que se convierta. Sí. Entonces ahí es primero siente uno, ahorita decía que decía usted que deberíamos de sentir, hay ocasiones en que dice uno, ay, yo recuerdo que antes así como que era más enojón o más explosivo o más flojo o X, y dice uno, ya no soy tanto, o sea, como que ya, sin darse cuenta uno cambia, ¿no? Es esa llamada, ¿no? Es esa acción y luego hay personas, volviendo a ser uno partícipe con Jesús. Hay personas que de la noche a la mañana dicen, pues no sé por qué, pero me dieron ganas de ir a la iglesia, no sé por qué me dieron ganas de confesarme, no sé por qué, que sienten empiezan a sentir esa conversión. Así es. O sea, ese movimiento de conversión tiene mucho que ver con todos los actos. Primero, que hizo Jesús. Sí.
O sea, todo lo que él hizo, todo lo que hizo María. Y ahora también podemos aplicar ahí lo que hizo Luisa. O sea, ellos están haciendo fuerza y una fuerza tremenda para todos. Pero los actos que nosotros hacemos también están influyendo, también están participando de todo eso. Y por lo tanto, también tenemos esa participación o ese concurrir con Jesús en sus actos que motivaran o motivan la conversión de las personas. Y nos lo da como nuestro. O sea, sabemos que no es de nosotros, nos ha sido dado, nos ha sido pues comunicado, no es nuestro, pero lo usamos como nuestro. Y si somos realmente fieles y estamos constantes en esta divina voluntad, definitivo estamos pudiendo llegar a las almas para tocarlas y que ellas sientan en un momento dado el conocimiento, o sea, perciban el conocimiento, la necesidad de Dios, ese sentirse como que debe de haber algo más que la creación material, y ahí empieza ese caminito de conversión, pero todo debido a los actos que se hicieron en la divina voluntad. Así que creo que vale la pena tenerlo en mente, ¿no? Sí, sí. Otra de las cosas que es importante aquí, dice, yo soy el verbo, o sea, palabra, y la palabra de hágase, ¿no? Y ahora nos dice que es tanto su amor que multiplica esa voz por cuantos actos, pensamientos, deseos, afectos haga la criatura. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿para qué? Para recibir amor. Es como un eco. O sea, él pone la voz, él pone todo lo que quiere decir, que es siempre amor para nosotros. Y el eco se repite, pero se repite con lo mismo, con amor divino. Entonces, esto es conveniente tener siempre presente. No es nada más recibir, sino es corresponder, que quizás sea lo principal. O sea, porque quiere recibir de nosotros la correspondencia de sus actos, ¿sí? Ese es el punto. Pero de actos que hayan sido hechos por amor de Él, o sea, llenos de amor de Dios, que eso es lo que hace que un acto tenga necesidad de purgatorio, cuando no se completa totalmente el amor divino en ese acto, el amor hacia Dios. ¿Qué más? Doy amor y quiero amor. O sea, quiere recibir. Recordemos una frase que nos dice que Él cuando quiere recibir, da. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, Él primero da porque quiere recibir. Yo lo podría poner como una motivación. O sea, primero nos da Él para sentirnos, pues, agraciados, para sentir lo que nos ama. Y en la medida que ya nos lo dio, ahora nos va a corresponder con más cosas, con más bienes. ¿Sí? Sí. Entonces también quiero que lo tengamos en cuenta. Da amor porque quiere amor, pero la criatura le roba, lo defrauda en el amor y ahora lo que recibe son ofensas. Ese es el problema. Sí. Doy vida y si pudieran me darían muerte. ¿Sí? Así que creo que vale la pena entender todos estos rechazos, toda esta agresión que hacemos hacia él.
¿Algún comentario sobre esto? A ver, ¿quién? Yo ya hablé mucho. ¿Quién más quiere participar? Yo. Jesús. Sí, doctor, aquí mencionamos que del sentir, del sentimiento. Nosotros con Libro de Cielo estamos aprendiendo cada verdad, cada vez que leemos alguna, ¿verdad? Mas, sin embargo, no debemos de esperar, es una pregunta, no debemos de esperar sentir o conocer el resultado de lo que se está haciendo. Simplemente nosotros vamos a actuar y a permanecer en la divina voluntad para hacer nuestros actos, no importando a quién beneficien o si se hace algo o si Jesús hace algo o no, ¿verdad? Es así. Bueno, es que el sentir, esto es muy, muy humano, ¿no? Generalmente queremos percibir, queremos tener la seguridad de que lo que se está haciendo es realidad. No estamos acostumbrados a este no sentir. Más bien estamos siempre con la idea y por eso nos aficionamos tanto a determinadas espiritualidades o determinadas prácticas, porque en un momento dado lo que está tocando es la sensibilidad personal. O sea, a mí me gusta, no sé, X cosas, me soy afín a determinado tipo de prácticas y cuando encuentro una espiritualidad o un grupo que tiene más o menos la misma perspectiva, en ese momento me afilio y me quedo en ese grupo. Pero en realidad lo que estoy haciendo es dándome gusto yo. Y por eso siento, o sea, siento el gusto. Creo que la mejor expresión de esto sería la renovación carismática. O sea, ahí es en donde la persona siente, donde la persona se abre totalmente al sentido. Así que bueno, ahí estamos en ese momento. Pero sí lo queremos, yo lo quiero recalcar, nos estamos dando gusto nosotros. O sea, yo estoy acudiendo a donde yo creo, a donde me gusta, a donde siento bonito, y entonces sí, se percibe mucho. Y sobre todo donde hay movimientos masivos, o sea, con muchas personas que contagian o irradian toda esta sensación de luz, pero que en realidad es algo tan pasajero que en cuanto se va, o sea, se termina la función, en ese momento empezamos a regresar a nosotros mismos. Y a veces dura un poco, unas horas, a veces dura unos días, pero en realidad como que se vuelve una droga porque anhelamos y nos llama el volver a asistir a eso. En la divina voluntad no hay eso. En la divina voluntad, o sea, cuando ya se vive realmente en ella, empieza a ver la percepción de estar unido a los actos de Jesús y se empieza a tener la percepción de que se vive en otro ambiente diferente. Ya no es nada más la parte externa, exterior, sino se empieza a llenar el alma con un sentimiento de felicidad, de bienaventuranza, que es continuo. Y en ese sentido podemos decir que sí se siente el vivir en la divina voluntad, pero no es rápido. Eso tiene que pasar algún tiempo hasta que se afianza totalmente esta vida. Por lo pronto, lo que se vive es parte de toda esa
sensibilidad que se tiene de antes y que no conviene fomentarla. O sea, no conviene porque entonces el alma se aficiona a eso y si no siente eso, no está a gusto. Y por eso vienen deserciones de estos grupos o de estas personas porque no encuentran su propio gusto en lo que están haciendo. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Entonces es correcto que a veces uno sienta mucha aridez al estar haciendo uno, pues, las reparaciones y ofreciendo los actos y diga uno, pues, no sé si estoy sembrando o no estoy sembrando para las cosas de nuestro Señor, ¿verdad? O sea, también no sé si sea correcto no tener ese sentimiento de tanto, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita qué bonito que él en la lectura nos dice que a las almas que viene la divina voluntad, entonces es un aliento, pues para seguir haciendo, porque yo de repente digo, pues yo ya ni sé lo antiguo, ni sé lo de la divina voluntad, ya no sé rezar en lo antiguo, ni sé rezar ahora, ¿verdad? Sí, entonces, por Se ejemplo, quedó sin escucho los, nada. sí, que no hace nada uno, entonces también así como que, bueno, pues yo pienso, estaré bien o estaré mal, o sigo así nomás como el burro que tocó la flauta sin saber, ¿verdad? Bueno, no, yo creo que debemos estar siempre conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, el conocimiento nos tiene que guiar hacia lo que se hace y lo que se logra. O sea, porque si no, no estaríamos actuando más que instintivamente, o sea, sin reflexionarlo. Y eso no es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que lo reflexionemos, que lo sepamos y que conscientemente hagamos el acto de estar haciendo lo que en las lecturas nos dicen, ¿no? Pero sí, o sea, debemos estar totalmente conscientes de esto. A veces las cosas que vamos percibiendo o las cosas que se nos van mostrando no son muy de nuestro agrado. Sin embargo, bueno, pues es lo que Jesús nos va poniendo y eso es a donde debemos tender continuamente, ¿no? Sí, así es. Iba a comentar esto, ¿no? Como, bueno, como le decía Santa Teresa a Jesús, si así tratas a tus amigos, pues por eso tienes tan pocos, Tan tan pocos pocos amigos. amigos, ¿no? Ajá, entonces, como en divina voluntad no se exaltan los sentimientos, la sensibilidad, y llegaba a ver como no rechazo, sino como un no, o sea, no atractivo en ciertas personas porque no hay esa dosis, ¿no? De sensibilidad. Ujú. Y eso pues, no nos debiera afectar, creo, así en cuanto a que, bueno, sino seguir nosotros haciendo nuestra función, nuestro trabajo, pues ir viviendo y creciendo cada vez más en divina voluntad para, no a lo mejor no por la palabra, ni por el testimonio, se puede decir, o el ejemplo, sino esa concurrencia, como decía ahorita, con Jesús, Él alcanza las almas que tiene, que llegan a disponerse, ¿no? A conocerlo. Un Pues sí. comentario. Hola, buenas Sí, tardes. hola, Buenas tardes, Clarita. Clarita. En mi propia experiencia, creo que en divina voluntad lo que menos se siente son gustos sensibles. Empieza Ujú. uno a pisar sobre piedra y empieza a ver realidades tal cual tu vida, tus actos, tu pasado, y empiezas muy de cerca, empiezas a vivir lo que es el desapego, el abandono, empiezas a vivir con Jesús un poco de su pasión
pero no es algo de golpe, sino que empiezas gradualmente a sumergirte en toda esa pedagogía divina que te está preparando para vivir ya en posesión el reino de la divina voluntad. Y entonces lo que más se siente al empezar toda esta experiencia es la seguridad de lo no sensible, la seguridad de que te están purificando, te están quitando cosas a las que estás apegada como el tuétano al hueso, ¿verdad? Y lo que más sientes en este camino es precisamente cuando Jesús te empieza a preguntar si renuncias, si aceptas que te quite, que si aceptas pasar por esto. A veces no te preguntan, nada más te está viendo a ver cómo reaccionas. Y todo ese proceso uno lo tiene muy claro de que así debe de ser. Y le dice uno a Jesús, fiat, si lo quieres tú, lo quiero yo. Me duele, sí, mucho. Me estoy dando cuenta, sí, cuán apegada estaba esto, cuán apegada estaba el otro. Y empieza a volverse fascinante este camino, ¿eh? Un camino de no sensibilidad, de no emotividades, así de dulcecitos como la renovación, pero con una claridad de que todo lo que estás viviendo es necesario y es una cosa hermosa cuando te vas dando cuenta que Jesús va trabajando en ti y que de repente, como dice Ivonne, ya no tienes un apego, ya eres más paciente, ya no te gusta algo que siempre te había encantado, de repente ya perdiste el encanto, el gusto por aquellas cosas. Y entonces uno va viendo eso y uno dice, ah, pues qué padre, sígole a ver qué más me sigue, ¿verdad? Porque no es cosa fácil, pero a la vez es fascinante. Y es ahí donde la cruz empieza a tener sentido en la forma en que Jesús nos está enseñando a abrazarnos a ella. El gusto por la cruz, así es. El gusto por la cruz. Poco a poco, no de sopetón, pero poco a poco. Y ahí lo decía ahorita en la lectura, ¿no? Que leímos donde decía, más vida, más vivir de cielo que de tierra, más vida divina que humana, ¿no? Es como que Esto, o sea, como dicen, esto se va sintiendo, pero no es una sensación así como uno quisiera o uno se imagina que vamos a poder percibir en nuestros actos, en que se difunden en toda la humanidad y que hacen lo que hacen los actos de Jesús. Tampoco vamos a tener la percepción clara de estar acompañándolo en el huerto, así como Luisa nos lo pone en las horas de la pasión, o en la crucifixión, o en cualquiera de los misterios de la pasión. Sin embargo, es una sensación que se va dando en el alma, o sea, pero es una sensación de paz, de tranquilidad, de inmutabilidad, o sea, de que estamos seguros que de ahí nadie nos mueve, porque no hay nada que pueda haber comparado con esto. Y junto con eso vamos a empezar a entender todo lo que en la Biblia quedaba medio, ¿cómo diríamos? Como oscuro, ¿sí? Entonces vamos a empezar a conocer, a entender, y eso nos dará un gozo espiritual en cada descubrimiento que vayamos haciendo. Y no es percibir directamente el actuar de la divina voluntad en nosotros, sino es percibir los efectos de ello, ¿no? Como alguien decía ahorita, la paz, la tranquilidad, la inmutabilidad. O sea, eso también es parte viene con el paquete de divina voluntad. y ahí al final de la lectura, doctor, como nos dice, ¿no? Esas almas entran en mi querer y se hacen dueñas y obran a lo divino. Así es. Entonces, es O maravilloso. sea, es ese obrar a lo divino, es que suena tan mal que a veces se retiene uno en decirlo. Sí. Es prácticamente sentir, o sea, bueno, no sentir, sino estar conscientes de que nuestros actos
están actuando igual que actúan los actos divinos. O sea, lo primero es en toda la familia humana. O sea, ya no hay una barrera, ya no hay un límite, sino estamos actuando en Adán y estamos actuando en el último hombre que haya sobre la tierra, pasando por toda la familia humana que haya existido en ese tiempo. Esto debe ser un convencimiento que tenemos, no tanto un sentimiento, sino un convencimiento, para que en los momentos en los que podamos, o sea, nos salgamos un poco de nuestro yo y tratar de pensar, de imaginar lo que estamos haciendo, y eso nos va a ir dando cierto conocimiento de lo que se está logrando. Y para eso también se pueden usar los giros. Sí, eso le iba a comentar que como en un giro, pues uno de repente se va, se pierde, Así es. ya cuando se cae, como que vuelve uno hacia a tomar conciencia, ¿no? O sea, así muy, que se pierde uno en el tiempo, en el espacio, o sea, no. Y esto sería, doctor, bueno, obrar a lo divino también es el mover a Dios, que ahorita nos decía en la lectura, ¿no? Uh-huh. Cuando le dice Jesús, ¿te parece poco que la criatura mueva a todo un Dios? Eso es tremendo, que lo mueva a actuar. Pero gracias a la divina voluntad, gracias a ese don, yo diría que cada acto que hacemos estamos moviendo a Dios, porque es su voluntad a través de sus atributos que se ponen en movimiento en el acto de la criatura, movidos por la voluntad humana. O sea, es la voluntad humana la que toma todos los atributos de la voluntad divina, toma la potencia, el amor, todo, o sea, todo. Y si los ponemos en práctica, la voluntad divina no se puede quedar inerte, tiene que actuar junto con sus atributos, movidos por el amor de la criatura, por esta parte de la criatura, pero es Dios mismo quien está moviéndose en el acto, gracias a la divina voluntad. ¿Algún otro comentario? ¿Así? Adelante. Ahí Luisa desde muy temprana, o sea, desde los libros muy, muy anteriores a este 11, ella sentía y veía la respuesta que Jesús le hacía. Nosotros sería a través de la fe, actuar en divina voluntad y creer que estamos en divina voluntad. Yo por la lectura anterior, quien verdaderamente me ama, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo cómo darnos cuenta que no la estamos regando y no estamos siendo lo contrario, ¿verdad? Como menciona aquí, en lugar de, de darle amor, pues está recibiendo otra cosa que no es amor. En lugar de darle, o sea, yo sé que a lo mejor, no sé, al primero que recibamos alguna respuesta por parte de Jesús, pero sensible, que a lo mejor no la vamos a imaginar o nos estamos imaginando que nos O sea, está ahí hay un peligro que es la imaginación. sí. Mejor vamos a lo práctico, ¿no? O sea, aquí en la parte final nos está dando como un tip para esto, porque nos dice que al ver que no pueden nada por sí mismas para corresponder a mi amor y mantener las armonías entre yo y ellas, entran en mi querer, se hacen dueñas y obran a lo divino, ¿sí? Y luego dice, mi amor entonces encuentra su desahogo y las amo más
que a todas las demás criaturas. O sea, en la medida que vamos realmente viviendo en esta divina voluntad, vamos de alguna manera teniendo conciencia de todo lo que Él hace en nosotros. Conciencia no me refiero a sentir, ¿sí? Sino a tener la seguridad de que Él está actuando en nosotros. Y si Él está actuando en nosotros, entonces forzosamente los actos que hemos llevado a cabo no pueden ser pecado. No puede haber falta en esos actos. Entonces, una de las claves o de las cosas que tenemos para descubrir si realmente estamos o no es sentir, estar con la plena seguridad de que no hay culpa en nada de lo que hemos hecho durante el tiempo que hemos estado en la divina voluntad. O sea, eso se va sintiendo, eso sí se siente, pero son cosas muy materiales. Y las cosas materiales, bueno, ahí se puede perfectamente el hablar, el decir, yo siento, pero en la parte espiritual, en la parte del obrar como Dios, ahí sí definitivamente no es sencillo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Nelly, ¿quieres preguntar algo? Doctor, entonces, ¿desea usted que, bueno, más bien, antes de un acto cumplido, es de tratar de, se vamos a sentir cuando estamos viviendo en divina voluntad, nos faltan algunos añitos, tratamos, como dices, Claritas, nos hace fascinante, pero ¿qué pasaría si ahorita ciertos actos que si hacemos completos y cumplidos junto con Dios se quedan como que suspendidos y todos los demás que viven, que no divida esa divina voluntad, iría al purgatorio para dar esa correspondencia de amor? Esa será la pregunta. O sea que si vivimos por medio de actos, no por medio de vida, que si vamos al purgatorio. Sí. Uh-huh. Sí, porque yo estoy segura, o sea, tratamos de vivir en vida de voluntad, pero sabemos que nos salimos, bueno, yo al menos hablo en título personal, creo y quiero vivir en divina voluntad, pero sé que me falta conocimiento, me falta dar vida, más vida a esa divina voluntad. Bueno, es una pregunta interesante. Sí. El ejemplo que podríamos poner sería Adán. Uh-huh. O sea, Adán vivió prácticamente en la divina voluntad un tiempo, todos sus hechos en la divina voluntad, todos sus actos fueron actos divinos que generaron una vida divina, pero en el momento que él se sale, que él desobedece, en ese momento, o sea, se pierde esa continuidad de actos y él empieza a obrar con actos humanos en los cuales hay una deuda de vida en donde hay una culpa y donde hay una pena. Entonces, generalmente, Adán es seguro que pasó por el purgatorio, o sea, antes de ir al seno de Abraham. Necesitaba rodearse, llenarse de amor para poder estar junto en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si yo estoy y ahorita hago actos en la divina voluntad y luego me salgo y hago actos humanos y luego vuelvo a meterme, seguramente voy a pasar al purgatorio. Eso es innegable. Pero si tengo la fortuna de que en los últimos momentos de mi vida, en los últimos instantes de mi vida, realmente entro a hacer vida en la divina voluntad. Y en ese momento, aunque sea ya casi en el momento de la muerte, yo me decidiera a hacer vida total, completa en ella, lo más probable es que la divina voluntad lo tome en cuenta si esa decisión es real y entonces suceda lo que hemos hablado. Se corre hacia atrás y marca
va marcando nuestros actos con la marca de acto divino. O sea, no podemos hacer que la vida anterior tenga mérito en la divina voluntad porque no lo hicimos nosotros, sino eso queda como punto de partida para entender qué tan grande puede llegar a ser la vida de la divina voluntad en una persona. ¿Sí? Pero si estamos entrando y saliendo, lo más probable es que sí pasemos por ese paso del purgatorio. Gracias. Hay una lectura que dice Jesús a Luisa que en una hora él puede hacer lo que en años el alma no consigue. Uh-huh. Entonces, si lo hacemos a la inversa, decir, bueno, no logro hacer vida divina, hago actos, me salgo, en fin, por debilidad, por lo que fuera, no logro estar en ese avance de vida divina. Pero si dice Jesús, te prometo no suspender en ti mis trabajos divinos, si tú quieres y deseas. Entonces, si yo quiero y deseo y Jesús me promete no suspender sus trabajos divinos en mi alma y que en una hora va a hacer lo que en años yo no pude hacer, pues eso es alentador y esperanzador de que posiblemente, si así fuera, mi purgatorio va a ser aquí y no después de muerta. Sí, pero Clarita, eso lo dice cuando el alma se distrae, ¿sí? Por alguna situación, alguna pena, alguna aflicción, algún empeño de algún trabajo, en fin. El alma se puede distraer, puede abandonar su actitud de estar viviendo en la divina voluntad, pero en esos casos no se pierde la vida porque Jesús suple. Sí. Y cuando el alma regresa, cuando el alma se da cuenta y regresa, entonces se le restituye a la criatura todo lo que debería de haber hecho junto con Jesús, que no hizo, pero Jesús le da el mérito. Ahí no hay problema. Por eso Jesús le dice a Luisa que lo que pasa cuando se distrae así, como y en este caso que pongo, simplemente pierde el crecimiento que ese acto, si hubiera sido consciente, le hubiera dado. Pero no se salió de la divina voluntad. Cosa contraria cuando se sale uno de la divina voluntad. ¿Cuándo me salgo? Por dos razones. La primera es un pecado. Creo que ahí es fácil entenderlo. O sea, ya pequé, es que me salí y cometí algún mal hacia el prójimo. Entonces, ese pecado, o sea, ya implica que ya me salí de la divina voluntad. Esa es la primera forma en que me salgo. La segunda es cuando voluntariamente digo, me salgo. O sea, cuando peco, aunque sea inconsciente, pecados, y eso de inconsciente es un decir, porque sabemos que el pecado debe ser consciente. Entonces, si me distraigo y no hubo un acto decidido de salirme de la divina voluntad, no hay problema, Jesús suplió, me da sus actos como si yo los hubiera participado, pero lo único que pasa es que perdí el crecimiento de X número de actos. Y entonces Jesús se queja y dice que si supiéramos la altura a la que podemos llegar, conociendo una verdad más, haciendo un acto más, y por la distracción lo hemos perdido. No la vida, pero sí el crecimiento. O sea, ese es el punto principal. Pero si es al contrario, si estoy saliendo y entrando en la voluntad humana,
los actos hechos en voluntad humana, si a la hora de morir muero en voluntad humana, me tengo que ir al purgatorio, aunque tenga vidas divinas que me corresponden, como Adán. Ok, entonces resumiendo, si yo entro y salgo y como dices tú, en el último momento yo estoy en voluntad humana, en ese momento yo voy a ir al purgatorio cuando muera. Pero Así. si yo estoy en esa fiat diario y Jesús suple en situaciones de mi debilidad o dice, o si yo lo permito, en eso no estamos sujetas a ese purgatorio, sino más bien Jesús va a trabajar mi alma de manera que aquí ya pueda yo obtener la vida divina que tenga Él decretado para mí Uh-huh. y no iré al purgatorio porque Él hará todo, como dice Él, hasta una hora antes de morir puedo hacer todo para que tú llegues a lo que yo quiero hacer de ti. Volvemos al punto. No es así tan Tan cabal. fácil. O sea, es que dicho de esa manera, o sea, yo te puedo hacer llegar hasta lo que yo quería que llegaras. Eso, hasta donde Jesús habla, no es realidad porque debe ser voluntario y debe ser un martirio continuo de atención y debe ser un acto prolijo que le llama él, o sea, un acto continuado, un sacrificio continuado, en fin. Y esto así dicho de esta manera, como lo estamos diciendo ahorita, implicaría en un instante rehago todo lo que no he hecho. No voy a llegar a la altura que él deseaba, porque no lo hice yo. Me lo puede dar, ahí estoy de acuerdo. Me lo puede dar, o sea, si yo muero en la divina voluntad sella toda mi vida anterior como acto de divina voluntad, pero sin mérito. Y entonces el mérito lo obtengo de lo que estoy haciendo ahorita en adelante. ¿Sí? El mérito de decir un acto, de decir 10 actos o de decir 1,000,000 de actos y crecí. En esa medida crecí a una determinada estatura. Pero si no, entonces muero, tengo actos en la divina voluntad, tengo vidas divinas que me pertenecen, pero no hice vida divina en mí. Por lo tanto, llevo en mí la vida humana y la vida humana requiere ser purificada. Bueno, yo me refería en este caso a lo que tú nos haces, no sé si tenga que ver, cuando nos explicas cómo la vida consiste en el n número de actos que Dios tiene asignado para cada uno de nosotros. Uh-huh. Entonces, en ese número de actos que tiene mi vida asignada para hacer actos divinos, en ese fiat de la prueba de decirle a Jesús, sí quiero entrar en tu divino querer y quiero vivir en tu divina voluntad ya, y de aquí no me salgo. Entonces, ese número n de actos se van a rehacer, se van a vivir en voluntad divina para que quede completo ese n número de actos antes de que yo me muera. Sí, pero es lo que estamos diciendo, o sea, la divina voluntad se corre hacia atrás en toda tu vida y la sella como vida divina. Todos tus actos los toma Jesús, se los lleva Jesús, los pone en la cruz, los mata, los entierra y ahí se quedaron. Ahora, la divina voluntad marcando todos tus actos de toda tu vida, ya tienes vida divina y en ese momento mueres. La pregunta es, o sea, ¿mueres como vida divina? Sí, pero mueres como recién nacida a la vida divina. No tienes un crecimiento. O sea, esa vida divina no creció
a debida estatura en ti porque le faltaron actos hechos voluntariamente en la divina voluntad. Si eso se entiende. Todo es vida divina, pero puede ser vida divina de recién nacido, vida divina de 2 años, o sea, creciste, hiciste algunos actos, vida divina de 30 años, que viviste 30 años en vida divina, en un continuo acto de vida divina, o puede ser que te mueras con vida completa desde el momento que te convertiste, desde el momento que entraste en la divina voluntad hasta la muerte, y entonces cada acto te va a ir dando un aumento en la gloria que vas a recibir. Cada acto te va llevando cada vez más arriba en este medio divino para irte diferenciando de los demás. Vamos a poner el caso de los ángeles. ¿Por qué los ángeles son ángeles? Porque se han mantenido en el acto en el cual fueron creados. Y dice Jesús que a unos les dio una extensión de conocimiento de su voluntad. A otros les dio 2 extensiones, o sea, 2 verdades. A uno les comunicó una verdad de su voluntad, lo aceptaron, esa fue la prueba para ellos y hasta ahí, que son los ángeles custodios, los ángeles de la guarda. Y así fue dando de una en una hasta llegar a 7. O sea, los últimos en categoría, o sea, los más elevados, contienen 7 extensiones de conocimiento. Y eso es lo que los hace más cercanos a Dios, con más participación de los bienes de Él y que participan de alguna manera en la vida de Dios. ¿De acuerdo? Eso es el crecimiento. Y eso se da por el conocimiento de una voluntad, de una verdad, y por el haber vivido esa verdad. No es nada más el conocimiento, sino haberlo vivido. Entonces, como ahora la divina voluntad es la que marca toda tu vida como vida divina, pero no participaste en ninguno de esos actos, simplemente se te da como vida divina, pero el mérito o la altura o el crecimiento, como lo queramos llamar, empieza del momento que ya lo tienes en adelante. ¿Cuántos actos hiciste? ¿Cuántos méritos? ¿Cuántas puertas? O sea, todo lo que vamos haciendo en nuestra vida se va juntando ahí. Y ese es el cumplimiento de la vida, tanto humana como divina. Equivaldría, doctora, a las personas que dicen, no, si yo vivo mi vida, disfruto y todo, y ya cuando llegue mi momento, cuando esté mayor, pues ya veré cómo le hago, ¿no? Para llegar al cielo. Vamos a poner a esa persona. Y en el último 6 meses de su vida, se encuentra con la divina voluntad, empieza a conocer, le gusta, le atrae, se enamora y quiere entrar a vivir en la divina voluntad. Si su deseo es real, es verídico, no tiene doblez, no tiene nada, Jesús le da la posibilidad de entrar en la divina voluntad y ahora ya es vida divina. La divina voluntad se corre a toda su vida anterior para marcarla como vida divina, pero no tiene crecimiento, no tiene méritos y morirá como recién nacida en su voluntad. Aquí se puede confundir lo que estoy diciendo con Luisa, que era la pequeña recién nacida, pero ese es otro concepto. O sea, el concepto de Luisa, de pequeña recién nacida, es otra cosa. Y todos nosotros deberíamos de ser siempre pequeños recién nacidos. ¿Sí? Pero no quiere decir
que nada más no haga actos, o sea, que no haya actos de divina voluntad. Eso sería secundario. Un recién nacido de la divina voluntad es aquella persona que viviendo en esta voluntad, todos sus actos los hace en ella. Y un acto hecho en la divina voluntad genera una vida divina. Eso ya lo sabemos, que se convierte o produce una vida divina. Pero Dios nunca se repite, jamás se repite. Y Dios es siempre nuevo. Y por lo tanto, en cada acto que la criatura hace, al generar una vida divina, es una vida divina que Dios saca de sí, pero saca nuevos dones, nuevas gracias, nuevas felicidades, nuevas bienaventuranzas, y las pone en esa alma, cosas que nunca había sacado, nunca había manifestado. Son las creaciones nuevas, las tierras nuevas y los cielos nuevos, que nos habla en el Apocalipsis. O sea, por lo tanto, en ese momento, esta persona es recién nacida porque no ha hecho ningún acto con todo eso, esas obras nuevas, con esos atributos nuevos. Pero empezaría a crecer si pudiera hacer un acto, pero inmediatamente llegó otro. Y ese otro es nuevo totalmente. Y el siguiente, y es nuevo. Por eso es que a Luisa se le dice recién nacida. María fue recién nacida. Y nosotros deberíamos de llegar a ser recién nacidos por esa actitud. Cosa contraria, si tú ahorita haces un acto, tienes una vida divina, o sea, generada en tu acto, y te sales. En ese momento quedaste ahí y no tienes esa actitud de estar sacando nuevas vidas con nuevos atributos de Dios. En fin, ya me voy. Sí, ya nos quedamos muy bien. Gracias, doctor. Muy enriquecedor esta tarde.